Entender los principios del Señor con el corazón produce espiritualidad y de eso quiero hablar, de un avivamiento. Vamos a la palabra del Señor. Y a mí me gusta mucho regresar a este profeta Jeremías, porque Dios siempre habló por Jeremías y por no entender a Dios a través de la dirección, de la lámpara que daba este profeta, del deseo de Dios, porque el pueblo no entendió, no escuchó, no cambió el rumbo de la palabra profética dada por Jeremías, fue que ahora tenemos escrito en la palabra del libro de las Lamentaciones. Y no creemos nosotros que en este tiempo haya un Lamentaciones 2, ¿verdad? O segunda de Lamentaciones. Dice Jeremías capítulo 7, versículo 23. Mas esto les sugerí. ¿Cómo está hablando el profeta? ¿Qué está el profeta sintiendo de parte de Dios? Está siendo contundente, cortante, como un bisturí. Les dice, yo les mandé diciendo, escuchad mi voz. No era una sugerencia, era directamente de Dios un imperativo, algo que se debía de ser. ¿Para qué? Para que el Señor fuera su Dios y para que nosotros fuéramos su pueblo, aquel pueblo que oye la voz de Dios. Y dice, y andad en. ¿Cuántos creen que Dios sana? Dios sana, pero aquellos que caminan obedeciendo la palabra del Señor no necesitan de sanidad porque andan en salud. ¿Cuántos quieren que Dios traiga orden a su casa? No necesitaríamos pedirle al Señor que Él ordene nuestras vidas, porque si camináramos en sus preceptos, si camináramos en sus caminos, viviéramos en paz y en armonía. Dios tiene establecido para nosotros siempre y cuando andemos en todo camino que Él nos mande. Abramos nuestro corazón y veamos en realidad estamos preparados para hacer aquel llamado de parte de Dios por lo que hay en nuestro corazón. Para que nos vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Aquí están todos los principios en la palabra del Señor. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Aquellos que anhelaban ser los protegidos y los amados del Señor. ¿Qué pasó con ellos? Los que querían que Dios, el Dios Todopoderoso, fuera su Dios. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con aquellos que querían que todo les fuera bien y ver las promesas de Dios cumplidas en su casa, en su nación? ¿Qué pasó con ellos? Los que querían la bondad y la misericordia de Dios, perdón, los beneficios de Dios. ¿Qué pasó con ellos? No oyeron ni inclinaron su oído. Ahora, este es un llamado para que tú te veas en un espejo y mira si estás bien peinado, si está bien puesta tu corbatita, y si no, pues no te puede, si ya que te viste que estás mal, que estás desalineado, no te separes de ella hasta que en realidad estés ya alineado y preparado para caminar en obediencia al Señor. ¿Qué pasó con ellos? Leámoslo. Antes, ¿qué dice la Biblia? Antes caminaron en la dureza de su corazón. Ni siquiera su corazón estaba bien. Ya el corazón era malo. Yo puedo aceptar muchos errores, muchas equivocaciones de personas que por ignorancia o por impulsivas, por temperamento, actúen de una forma desagradable, pero no que actúen así porque su corazón sea malo. ¿Qué más dice la Biblia? Y fueron, en vez de correr hacia Dios, entender, sí, Señor, es cierto, no tengo juicio. Es cierto, Señor, no tengo entendimiento. Es cierto, Señor, no sé qué hacer porque no conozco tus principios. No sé hacia dónde ir porque no veo, todo está en tinieblas. ¿Hacia dónde tengo que dar el siguiente paso? Señor, he hecho de todo y no, nada me sale bien. ¿Qué pasa? Dice que a estos no les importó. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor estaba hablando de esta manera? Porque el Señor quería cumplir sus promesas a su pueblo.
Hay una tremenda confrontación esta mañana que quiero hablar de los avivamientos. Y es que hay tres formas como los cristianos pueden ser hoy en día. Primero está el cristiano espiritual. Cuando hablo del cristiano espiritual, es aquel que tiene devoción a Dios. Es aquel que sabe por qué orar y ora. Aquel que anhela conocer la vida de Dios y lee la Biblia. Aquel que puede cantarle a Dios con alegría aunque las cosas no estén yendo bien. Aquel que tiene un compromiso con servir en la casa de Dios. El que tiene una vida espiritual, que ora, que lee la Biblia, que sirve a Dios, que inclusive que hasta ayuna porque sabe que necesita purificarse, porque sabe que tiene problemas de carácter. Entonces tiene él que tener una vida, vivir en espiritualidad. Pero también está el religioso, el que hace lo que los demás hacen. Hay cristianos y hay cristianismo. Están los redimidos y están los que quieren hacer lo que los cristianos hacen sin serlo. Si tú no puedes cambiar, si tú no tienes en realidad un corazón bondadoso y que anhela una relación con Dios, revisa si en realidad has sido redimido por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y no vivas en religiosidad. No vivas tratando o esforzándote por aparentar algo que tú no haces. Porque si hay cristianismo, hay muchos que danzan y que se saben la Biblia y que aún no han sido redimidos por la sangre de Cristo, porque simplemente son religiosos. Y están los activistas, aquellos que lo hacen porque creen que van a obtener un beneficio haciendo las cosas que se supone que les van a traer algún beneficio. Necesitamos, iglesia, ser espirituales, amar la Biblia, con disciplina para ser discípulos, con una revelación, con una relación con Dios. ¿Saben? Le dijo Jesús a los discípulos: ustedes son mis amigos. Yo les puedo decir a ustedes lo que voy a hacer porque son mis amigos. Yo les puedo revelar. Ahora, iglesia, yo digo, ¿cómo es un Dios? ¿Cómo es un hombre que predice su muerte y la forma de su muerte y el tiempo de su resurrección? ¿Cómo es que yo no le voy a creer y no le voy a obedecer a un hombre como Jesús? ¿Quién ha dicho su tiempo de muerte? ¿Quién ha predicado su tiempo de su resurrección? Solo Jesús. Y el tiempo de su ascensión al cielo. Como un cordero de Dios, pero como con ojos de león, que hasta los centuriones temblaban. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Señora está hablando aquí de hijos nacidos en casa. Yo quiero decirte algo. Si tu padre, si tu madre tienen un tremendo liderazgo, eso se gana. Gánatelo tú también. Ser hijo de un pastor, ser hijo de un líder, es más una obligación que un derecho. Es que yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Pues por lo mismo, tiene la obligación de ser más espiritual. Qué silencio en la sala. Yo espero que mis hijos digan amén, por lo menos ellos. Papi, por favor, hombre, soy tu hijo. Gáneselo, cachorro. Ahí está, yo estoy enamorado y ahora me tiene el Señor en las crónicas. Ahora me tiene en Samuel, me sacó de las crónicas y yo estoy, Señor, y a mí, ¿qué me importa que el hijo del hijo, que la nieta del nieto y que este era el hijo de acá y se regresa, que este es el papá y que este fue su abuelo? Yo digo, Señor, ¿y por qué? ¿Qué tanta importancia hay de saber? Porque Dios me dice que la familia es importante. Las generaciones son importantes. Vamos a Jeremías de nuevo, llamando. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa
¿Qué dice Jeremías? Pero ¿quién le dijo eso a Jeremías? Señor, mira, no aman mis palabras. Parece que hasta vergüenza les da. 4:22. Mi pueblo es necio, dice. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son. Ay, pastor, yo no vine a la iglesia para que me regañe. Yo no estoy regañando a nadie, iglesia, solo metámonos juntos a ver qué dice la palabra. Y lo que haya que cambiar, cambiémoslo. Lo que haya que mejorar, mejorémoslo. Sabios para hacer él, pero el bien no. Iglesia, la Biblia es lo más cerca que uno puede estar del Señor. Es trágico para nosotros los hijos de Dios no leer, no estudiar, no meditar las escrituras. ¿Sabe qué es eso? Caminar en nuestros propios consejos. Atenernos a nuestra propia sabiduría. Nos lleva a pensar que nosotros como hijos de Dios y como iglesia deberíamos más competir con espectáculos de entretenimiento. Yo no tengo nada con que las personas que vengan a la iglesia se sientan bien, pero ese no debe de ser nuestro deber. Ofrecer un entretenimiento. Pretender ser cristiano sin conocer la Biblia, ¿sabe qué es? Es soberbia. Es soberbia, es creer que nuestro consejo es suficiente para poder vivir y conocer la forma como Dios quiere que nosotros vivamos. Tenemos que romper con toda sugestión a considerar que el estudio de la palabra del Señor no es necesario. Hay que romper con eso. Hay que romper con la mentalidad que dice, yo no la entiendo, pastor, no tengo tiempo, no me da la gana, no me nace, no lo siento. Iglesia, ¿sabes qué? Esa es una mentira que tenemos que marcar y que tenemos que borrar de nuestra vida para siempre. La palabra del Señor es para nosotros, para conocer y para entender al Señor. Hay algo fatal, hay algo de muerte, hay un sufrimiento por no permanecer en la palabra. ¿Y sabe cuál es la consecuencia más fuerte de no permanecer en la palabra? Que Dios no puede corregirte. Y todos acá necesitamos corrección. Aquella persona que cree que no necesita ese momento para cambiar, para ser direccionado, para ser iluminado, cuidado por Dios, para ser transformado. Créeme, iglesia, la consecuencia de eso es el pecado. Solo la lectura de la palabra del Señor, solamente la lectura. Eso nos trae todos los elementos y todos los nutrientes para vivir de la vida como Dios quiere que vivamos. Si no, vamos a ser tan débiles y tan propensos que tarde o temprano el enemigo, nuestra propia carne, nos puede hacer tropezar y pecar. Jeremías capítulo 3 versículo dice así: convertíos. Mire, qué palabra tan grande. Creo que nos parecemos mucho los cristianos de hoy a ese pueblo al que le está hablando Jeremías. Hijos rebeldes, dice Jehová, yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Aquí hay un modelo muy interesante para aquellos que en realidad queremos someternos al estudio de la palabra del Señor y hacer agentes de transformación. Necesitamos un padre espiritual. Necesitamos maestros. Dios ha levantado personas con ciencia, con inteligencia, para que nos guíen. Ese es el modelo. ¿Por qué hacemos la iglesia como la hacemos hoy? ¿Por qué nuestra iglesia se parece tanto a las otras iglesias el día domingo? ¿Qué es lo que en realidad falta a este siglo? Volver a la paternidad espiritual. La palabra de Dios necesita que tú tengas un padre espiritual, un maestro que te perfeccione, que te entrene, que te haga crecer, que te lleve a la imagen del Señor Jesucristo. Es natural para todo cristiano madurar, diga conmigo, madurar.
Dile que está a tu lado. Tenemos que salir de kindergarten. Dile que está a tu lado. Queremos ir a la U o pretendemos ser profesionales y no sabemos ni la A. Engendrar hijos espirituales. Iglesia, necesitamos un padre espiritual que nos lleve a través del estudio de las Sagradas Escrituras al propósito, a la madurez y al mismo tiempo a convertirnos nosotros también en padres amorosos, en padres responsables que engendran hijos y los forman para ser verdaderos hijos de Dios. Iglesia, en esto no podemos ser irresponsables ya más. Tenemos que tomar el verdadero modelo bíblico de qué significa ser una iglesia. Dile que está a tu lado, déjate de cuentos ya. Y el otro responde, así solo charadas somos, ¿verdad vos? Tenemos que engendrar hijos espirituales. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y nuestro destino es ese. Cada cristiano debe de convertirse, convertidos. No sean rebeldes, conviértanse. Yo soy su esposo para que engendren hijos espirituales, al menos en toda su vida, por lo menos de 5 personas, de 6 personas. ¿Qué vemos en la iglesia hoy en día? Vemos a cristianos que mueren y que nunca engendraron a un hijo o una hija espiritual. Como que si el cuerpo de Cristo fuera estéril o nuestro esposo fuera estéril. No podemos seguir viviendo y llegar a la muerte sin nunca haber por lo menos dado un hijo. Tantos cambios que se necesitan de nuestra moral, de nuestra conducta, de nuestra manera de pensar. Tenemos que llevar nuestra vida a la palabra del Señor, como cuando existían los rollos fotográficos. ¿Alguien aquí tuvo cámara de rollo? Tú no habías nacido, pastora. Hermano Pablo, usted sí, ¿verdad? Y hermano Vicente Chan, hermano Víctor, ellos sí llevaban. Pablito, tú dices, Karinit, llevabas a develar, ¿verdad? Tu cámara, y llevaban, y se develaba lo que había en ese rollo. ¿Sabes qué? Así es lo que Dios hace con nosotros. Cuando vamos a la palabra del Señor, se devela realmente quiénes somos y nos compara a la verdadera imagen que deberíamos de tener. Y quiero decirte algo, iglesia. Ya estoy 100 veces cansado de ver a un Dios restaurar, de ver a un Dios prosperar, y que de la noche de la mañana aquellos que han sido restaurados, prosperados y levantados por parte de Dios, de repente dejen de servirle, dejen de adorarle y dejen de discipularse, abandonen las casas o ni siquiera deseen ir a un lugar donde se esté estudiando la palabra del Señor. ¿Cuántas veces estoy cansado de ver eso? Es para quemarse como pastor, es para tirar la toalla. Dios no te trajo al reino solamente para que beneficiarte. Dile al que está a tu lado, Dios no te da para perderte. Si Dios te da y por lo que Dios te da, Él te pierde, estás en un serio problema, porque tu segundo estado puede llegar a ser peor que como estabas antes cuando no tenías nada. ¡Qué silencio! ¿Cuántos quieren las bendiciones del cielo? Pues del cielo vienen las instrucciones. Así que a buscar la palabra del Señor, donde está la vida, la prosperidad, la madurez, la seriedad. De allá viene, Dios nos lo ha dado, y es a través de su bendita palabra. Y quiero decirte algo, iglesia. ¿Ustedes creen que nuestra iglesia puede tener más hijos? ¿Ustedes creen que nuestra iglesia puede crecer? Pero una niña no puede tener hijos, y tampoco una viejita. Así que si no crecemos es porque estamos o muy aniñados o muy avejentados. Revise su vientre espiritual y diga, ¿seré
La esposa fértil, fecunda, vigorosa para engendrar hijos espirituales. ¿O seré una muchachita mocosa? Cristo viene por una iglesia sin manchas. Yo quisiera que ustedes por un ratito, si es menor de 65 años, que se mire las manos. Las manchas y las arrugas son señales de la vejez. Y la vejez es una señal de aquello que no se renovó. Cristo no viene por una iglesia que se cayó y se ensució y se arrugó. No es eso. Lo que nos bueno, eso tiene un significado también muy hermoso de cuidar nuestras vestiduras. Pero también tiene el significado de que nos demos cuenta que no podemos llegar nosotros a un estado de defunción, a un estado de vejez espiritual, de deterioro espiritual. Ni quedarnos toda la vida chupándonos el dedo. La perpetua infancia del cristiano nunca madura espiritualmente, nunca crece. Porque Cristo cree que ser cristiano significa solamente asistir a la iglesia el domingo. El carácter de Cristo es esto, que todo es enseñanza bíblica. El carácter de Cristo son recursos. Los recursos que nos llevan a la madurez, al cumplir el propósito del Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que si te pegan en la mejilla izquierda, ¿qué tienes que hacer? Ya vio, eso es un recurso. Y quien tiene recursos es maduro. ¿Qué más dice la Biblia? Si alguien te pide su capa, ¿qué dice que tienes que hacer? Si alguien te pide que le lleves las cargas una mía, ¿cuántas mías tienes que servirle? La palabra del Señor son recursos. ¿Usted sabe qué es la mansedumbre? La Biblia nos enseña mucho acerca de la mansedumbre. La mansedumbre es aquel que tiene potencia, tiene fuerza para poder aplastar al que está delante de él, pero logra contener esa potencia y esa fuerza. Esa es la mansedumbre. La mansedumbre es la fuerza bajo control. Ese es el carácter de Cristo. Llegaron los soldados a arrestar a Jesús. Y Pedro era manso. ¿Y Jesús podía solicitar una legión de ángeles? Y se le arma el Armagedón a los pobres soldaditos romanos. ¿Pero qué hizo Jesús? Fue manso. Pacífico. Pudiendo. Solo hacía así. Con Pilatos en la cruz. Y dijeron, no, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aparentemente Jesús era tan manso que su cerebro era pequeño. Lo que pasa es que cuando uno es manso, parece que el cerebro es pequeño porque el corazón es muy grande. Para sobrellevar las debilidades de otro. Eres manso. ¿Tú retienes tu fuerza o presumes de tu fuerza? ¿Abusas de tu posición o usas tu posición para ser tan fuerte, para agarrar al débil y sobrellevarlo con todo y sus cargas? Hay algo hermoso en el carácter de Cristo y lo vemos en el menorá. Una pieza formada a puro martillo. A puro martillo, 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 martillo. Y al final no queda perfecto, no queda pulido. Pero demuestra que como alguien que ha sido formado a martillo puede ser usado para tener la luz de Jesús. Jesús oraba
¿Y cuál fue la última vez que Jesús lo vemos orando diciendo, Padre, ¿sabes qué? Yo acepté el plan cuando me vine del cielo. Y yo sabía que el plan era ser el siervo, el cordero, que iba a ser avergonzado, que iba a ser desnudado, que iba a ser atravesado por una cruz, que iba a morir como un ladrón, que iba a ser crucificado. Yo sabía que mi muerte iba a ser terrible, pero ¿sabes qué, Señor? Y Jesús oraba, ¿por qué no mejor cambiamos el plan? Y Jesús oraba con aflicción y decía, Padre, por favor, si ahora fuera posible, ahora que está tan cerca, enfrentar este sufrimiento, por favor, si fuera posible, ya no me lleves a ese tormento. Jesús oraba de esa manera. Oraba y llegaba cuando se levanta y ve a los discípulos y los ve dormidos. Si Jesús te da una causa, por favor, si Jesús te lleva a la oración, no te duermas. No seamos como los discípulos, tengamos el carácter de Jesús. Si Él nos lleva a la oración, vayamos a la oración. Señor, venga tu reino. Hágase primero tu voluntad, Señor. Así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué nos estorbó para que no viéramos algo tan sencillo y tan natural como es ser entrenados en corazón, en mente, por la palabra del Señor? ¿Por qué nos desviamos, iglesia? Yo quiero respuestas, porque esta es la pregunta. Si ahí está la vida, si ahí está la madurez, si ahí están los recursos. Yo quiero entender por qué nos quedamos tan... Por favor, deme adjetivos calificativos de cómo está la iglesia. Dormidos, indiferentes, drogados, atrasados, fregados. Gracias, pastora Leti. Idiotizados, yo no sé. Pereza, conformismo, acomodados, indiferentes. Ya vio, iglesia. ¿Qué diferencia fuera con la responsabilidad, con el avivamiento, con la disciplina, con pasión, con amor, con prioridad? ¿Cómo estaríamos de entrenados? ¿Cuántos frutos estuviéramos dando? Nuestra vida fuera diferente. ¿Cuánta sabiduría habría en nosotros? Dejaríamos de estar haciendo un montón de tonterías y en realidad estuviéramos edificando. Aprovechamos el tiempo porque muy pocos de nosotros han tenido un padre espiritual que los amara y cuidara. Por eso no tenemos ese modelo a seguir. Hay que romperlo y hay que arrancarlo. Por eso no nos imaginamos cuidando a personas. Nos cuesta llevar a las personas a la madurez de la fe. Hermano, créele a Dios, adora a Dios, sirve a Dios, vale la pena. Es que la higuera no florece, sí, pero con todo eso el Señor te va a levantar y hará tus pies como de siervas y te llevará a las alturas. Estamos acostumbrados a hacer la obra de Dios a nuestro modo, en vez de dejar a que Dios haga su obra a través de nosotros. Hay personas que entran tan bien peinaditas a la iglesia y salen con el pelo parado porque algo cambiamos en el culto. ¿Y sabe por qué? Y los pastores tenemos la culpa. Porque como no quieren estudiar la palabra, porque no quieren someterse a un padre, a un pastor, porque no quieren que nadie se meta en sus vidas, vienen a la iglesia pretendiendo que aquí con una buena gritada en el sermón, su vida ya cambió. Y ahí se va la culpa. Sí, pastor, predique, pastor, más duro, pastor, sí, me lo merezco, pastor. Vaya, ya me gritaron. Y creemos que esa es la forma para sentirse perdonados sin tener que cambiar. Oye, hoy la palabra del Señor me habló fuerte, pastor. Me dio duro, así se hace, pastor. Más duro me hubiera dado. ¿Y sabe qué? También hay otro ahí que merecía que usted nos predicara más duro. No es así, iglesia. Se trata que nosotros conozcamos a Dios estudiando la
palabra sin que nos reprendan, nos exhorten, nos hagan llorar, nos hagan reír, sentirnos cómodos o castigarnos. Pastor, disciplinalo. ¿Usted cree, iglesia, que esa es la manera? A mí no me cuesta nada poner en disciplina a alguien, pero ¿de qué me sirve? Más malcriado se va a poner. ¿Cuántas ovejitas caprichosas hay aquí que medio se les regaña y se ponen raros? No vinieron, ¿verdad? Bueno. Iglesia, nuestra tarea es que lleguemos a pensar por nosotros mismos los pensamientos de Dios. No digas que pretendes llegar a amar a Dios si no amas su palabra. Nunca llegarás a amar a Dios lo suficiente si no llegas a amar primero su palabra. Deseas servir a Dios, adorar a Dios, honrar a Dios. No hay otro camino. Tienes que amar su palabra. Hay que aprender de Dios. Quiero decirte algo. Yo a veces me doy cuenta que hay momentos en que hablo mucho, insisto mucho y que la gente se cansa. Como el tema de la puntualidad, créame, dije el Señor. Ya no hay que hablarlo. Sí, sí. Y la verdad, ¿cómo voy a exasperar a alguien que no quiere tener juicio? ¿Para que peque de rebeldía? A nadie le gusta que Dios calle, pero en realidad, ¿te gusta que te hable? Hace pocos días a alguien que yo veía como un discípulo y un ministro en potencia, le hice una como jaladita de orejas. ¡Ping! Me salió peor. Digo, entonces mejor ahora me callo. A la pastora es que hablas mucho. Va, entonces me callo pues. Y así somos con Dios. Queremos que Dios nos hable, pero si en realidad nos habla, no queremos oír lo que en realidad necesitamos. Este silencio es agradable. 3. Nuestras costumbres, tradiciones e ignorancia religiosa, por falta de entender a nuestro Dios, tomaron el lugar de la sincera búsqueda de Dios y la confianza en el modelo bíblico. El modelo bíblico es enseñar la palabra del Señor en grupos pequeños. Ese es el modelo bíblico. No es una misa el domingo. Sí, nuestra misa el domingo tal vez es más alegre, pero siguen pecando. La misma cosa. Solo nos hace falta. Y a veces lo hacemos. Iglesia, ¿sabes a qué vienes aquí? Cada domingo. A gozarnos de la unidad. De que toda la familia unida adora y le cree al Dios vivo, al único Dios. Y a eso venimos, en alabanza, en alegría, en unidad, a alabar al Señor, a creerle a Dios. Y si hay algún enfermo, de una vez aprovechamos. También si hay algún endemoniado, aprovechamos de una vez y lo exorcizamos. Pero en las casas o en las escuelas, cuando llamemos a entrenar, tú trae tu cerebro, trae tu corazón a que los pastores te entrenen. Necesitas un corazón entrenado. Necesitas una mente entrenada con todos los nutrientes de las sagradas escrituras, de la palabra del Señor. Por eso Dios te puso pastor, y hay pastores, padres espirituales. Y es un regalo de Dios tener a alguien interesado en enseñarnos. No podemos despreciar el modelo bíblico jamás. Una persona entrenada, una persona en mente, en espíritu,
bajo la cobertura de ministros que lo están cuidando, que lo están edificando, puede madurar. Y te quiero decir algo, iglesia. No son las cosas que te pasan las que te hacen madurar. 10% de lo que te pasa te ayuda a madurar, pero es solamente el 10% de lo que te pasa lo que te ayuda a madurar. Lo que en realidad te ayuda a madurar es ese 90% de entrenamiento, de cambio, de fortalecimiento, de edificación que has recibido, que cuando vienen las circunstancias difíciles, tú las tomas de una manera diferente. Eso es lo que te hace madurar. 10% de lo que te pasa y 90% de cómo tú te comportas con las cosas que te pasan. Porque nos pasa y no maduramos. Dile al que está a tu lado, por favor, ayúdame a predicar y dile, sé más fuerte para amarme que para juzgarme. Eso se aprende aquí. Aquí se aprende. Aquí el Señor va a enviar a ese hermoso angelito caído del cielo, que no te gusta para nada como es. Pero para nada. No lo puedes tragar de ninguna manera. Pues Dios te lo mandó para que no seas tibio. Para que no seas frío. Es que odio esa su manera de ser. Pues esa es su manera de ser, déjala de odiarla y empieza a amarla. Ajá. Huele a Pampers. Alguno de tibio está cayendo a frío. Digan conmigo, somos unos mocosos. Puros niñitos espirituales. Yo me incluyo, iglesia. Yo también hay unos ahí que... Pero yo, Señor, esa cosa tan fea, tan horrible, échala fuera en el nombre de Jesús. No, te la echo a ti encima para que aprendas a valorarlo, a amarlo con sus debilidades, con sus defectos. Cuarto, la forma en que hacemos iglesia hoy ha funcionado muy bien, pero económicamente para muchos. Como que si fuera la lotería. Me creció la iglesia, me saqué la lotería. ¿Para qué voy a capacitar? ¿Para qué voy a dar educación bíblica? ¿Para que se den cuenta que tengo mis limitaciones teológicas? No. Examinemos en realidad qué se llama eso. ¿Cómo le llamamos a lo que sustituye la verdadera relación con Cristo a través del conocimiento de la palabra del Señor? ¿Cómo le podemos llamar a eso? No hay otra forma. La única forma que podemos llamarlo a lo que es un sustituto de la verdad y del amor a Cristo se llama idolatría. Tratar como Dios algo que no lo es. Te digo, Dios no te va a dar para perderte. Si no, mira a Abraham. Para Abraham, Dios era su máximo amor. Abraham le decía al Señor, y Abraham, ay, Padre, papito, ay, aquí estoy. ¿Y ahora me vas a dar más estrellas? No. ¿Por qué? Porque ya no soy, y el Señor todo celoso. ¿Por qué no? Y Abraham se dio cuenta que el Señor ya tenía celos. Señor, ¿y por qué estás así raro? Porque antes yo era tu máximo amor. Sí, Señor, pero si todavía te amo. No, ya no. El Señor así todo celoso. No, Señor, si yo te amo. No, no es cierto. Ya no me amas igual. Y hasta le volteó el pelo.
Señor, tú eres mi máximo amor. No, ya no, ahora es Isaac. El hijo que tanto querías, yo te lo di. Pero ahora él es más importante que yo. No, Señor, quiero volver a esa relación contigo. Bueno, en serio, agarra un cuchillo y sacrifícalo. Y Abraham dijo, bueno, Señor, si es cierto. Y agarra el cuchillo. Y ahí se levanta la Corte Suprema Celestial. Abraham, detente. Es cierto. Todo lo que sustituye a tu amor hacia al Padre. Estás dispuesto a entregarlo. Ya vimos que le temes, ya vimos que lo amas. Así que agarra al patojito. Pero ya sabes que primeramente es el Señor. ¿En base de que vamos a ser juzgados cuando estemos frente al tribunal de Cristo? Iglesia, dime, es que tenemos que hoy sincronizar nuestra mente. Al Señor no le importa tanto lo que hacemos como muchachitos espirituales, como niñitos. El Señor nos va a juzgar en base a cuánto nosotros en realidad le conocimos y qué tanto aprendimos a caminar en sus caminos. Es que eso es lo más importante, conocer a Dios y conocer sus caminos y andar en ellos. No solo vivir la vida sobreviviéndola, eso ya es cosa de nosotros. Si nosotros queremos vivir la vida sobreviviendo, ya tomamos la decisión. Y si tú no tienes una visión, pues ya llegaste y ahí te quedaste. Pero Dios te va a juzgar en cuanto tú decidiste conocerle y conocer sus caminos y cómo caminaste en los caminos de Él. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios para reproducirnos? Y reproduciéndonos le estamos amando, estamos cuidando el cuerpo del Señor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare cualquier cosa, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá. Si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Lee, lo único que va a pasar la prueba del fuego del tribunal de Cristo es lo que ha sido engendrado por Dios. Señor, yo hice un montón de cosas para ti. Es lo que Dios hizo a través de nosotros, no lo que nosotros hicimos para Él. A ver, como Lázaro todos, revisemos nuestra actitud. Ya. No, de verdad es que hacemos unas cosas como cristianos tan desagradables, tan raras. Ahora solo yo. Ahí están los nutrientes, ahí están los minerales, ahí está la proteína, ahí está la vida, ahí está la luz. Que se hagan parte de nosotros. ¿Qué pasa cuando nos comemos un buen aleluya? Iba a decir puyazo, pero me va a regañar mi mamá. Un lomito. ¿Qué pasa con ese pedazo del Señor? Los nutrientes se hacen parte de nosotros, se convierten en proteínas, pero se consumen. Hay que volver a comer, hay que volver a hidratarnos. La palabra así es. La leemos, la escuchamos, nos la enseñan, nos nutre,
nos fortalece, pero tenemos constantemente que seguir nutriéndonos, hidratándonos. La palabra es luz, ilumina, inspira, da color, da recursos. Entonces, seremos juzgados en base a nuestra obediencia al orden del Señor Jesucristo. Y si algo es una ordenanza y se llama la gran comisión, no la gran sugerencia, no el trabajo de los evangelistas, se llama la gran comisión, es hacer discípulos. El Señor es digno de la alabancita, un par de suspiritos. Será juzgada la obra que Dios mismo no engendró a través de nosotros. Si tú crees que eres eficiente y efectivo en algo, pero la tarea no es la correcta, ya fracasaste. ¿De qué me sirve ser tan efectivo en lo que no es el propósito? Si el Señor lo va a agarrar y lo va a poner en el fuego, vamos a ver, vení para acá. ¿Quién eras? ¿Qué hacías? Dame la vida que te di. ¿Qué hiciste durante la vida que te di? Es que yo entendí esto y esto se me fue revelado. Bueno, esto se te fue revelado. Es que yo en mis propios caminos, en mi propia sabiduría, en mi propia ciencia, hice esto para ti, Señor. ¡Wow! ¿En serio? A ver, dámelo. Lo voy a poner en el fuego. Ay, Dios mío, eran puras hojas, hombre. Se quemó. Mira, te voy a dar la salvación. Pero lo que tú hiciste, no hay gloria en eso. Iglesia, créame que no es complicado, es muy sencillo. Es que el Señor es un cordero hermoso, manso, sabio, pero también es el león de la tribu de Judá. A mí ya se me presentó. Una vez estábamos ministrando en la casa un matrimonio y a medianoche, 2, 3 de la mañana, eh, había enfrente de mi cama, había un hombre de negro que era un basurero y tenía toda la basura que esa familia nos había dejado en la casa, porque hasta liberaciones subieron, con vómitos y todo así, mocos, así horrible. Y así. Estaba el basurero enfrente de mí y yo me estaba ahogando. Y me estaba ahogando de la gran opresión. Y bueno, Señor, yo con este no puedo. Cuando voy queriendo ver hacia el lado derecho ya no pude. Tuve mucho temor de lo que había al lado derecho. Solo sentí, no escuché, solo sentí el rugido de un león. Y todo tembló. Y ese ser espiritual de las tinieblas se convirtió en un ratoncito. Como el celular que distrae a muchos aquí cuando estamos en la iglesia. Ingratos, viene el teléfono. Una ratilla así salió. Y solo vi la colita. Y se fue. No veamos al Señor como el Cordero de Dios. También es un león que ruge a nuestro favor. Tenemos un destino. Tenemos una razón de ser. Y es ser impulsores y protagonistas de un avivamiento. Dice la palabra del Señor que en un día el Señor puede volver a ser a una nación. Y pasó en 1948. Israel se convierte ahora en un estado, el Estado de Israel. Dice la palabra del Señor que con 70 años un hombre llega ya a su fuerza, a su vigor, con dificultad a los 80. Si sumamos 70 años, eso sería una generación. De 1948, porque dice la palabra que de la higuera aprendamos y la higuera es Israel. Si ya pasaron 70 años, acaba de cumplirse una generación
y está empezando una nueva generación. Y yo proféticamente creo que nosotros somos esa generación. Yo lo creo que nosotros somos esa generación con un destino de avivamiento. Y lo podemos hacer, iglesia. Los últimos serán los postreros y los primeros serán los últimos. Somos una iglesia que empezó hace 70 y pico de años, 80 y pico de años. De las primeras iglesias en esta nación. Y si hemos estado ahí guardaditos en el anonimato, puede que nuestra generación tenga algo de parte del Señor muy, muy importante. Pero no puede ser niñitas ni viejitas, ni viejitos ni niñitos. Ya voy a terminar en Habacuc capítulo 1, versículo 5. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, créele, persevera, ten paciencia, sigue esperándola, porque sin falta. Un avivamiento es la revitalización de la iglesia por un ataque divino sobre la sociedad. Es el ejército de Dios marchando sobre las potestades de las tinieblas y tomando autoridad para conquistar a las naciones, para establecer el reino de Dios en esta tierra. Somos una generación que está entrando a su propósito y a su destino. Hay que entrenar y llenar de unción a los creyentes, a los que le están creyendo al Señor, como comienzo de una evangelización. Es tiempo de fructificar, iglesia, no solo ser hojas. El Señor vio a la higuera y le dijo, ¿qué onda? ¿Y los frutos? ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo aquí? Respirando, Señor, dando sombrita. No, ¿dónde están los frutos? Tienes que estar plantado para dar tu fruto junto a aguas. Tienes que estar plantado, ya no puedes estar por encimita. Tienes que echar raíces junto a las corrientes de las aguas. Avivamiento es una visitación espiritual que trae vigor al pueblo del Señor con verdad y con poder. Un verdadero pueblo entrenado para que se manifieste la gloria de Dios. Ahí está la solución a la iglesia. Un hombre renovado puede encender la chispa para que una iglesia sea avivada. Los avivamientos no son para los incrédulos. El avivamiento es para la iglesia, porque una iglesia avivada puede alcanzar incrédulos. Dile que está a tu lado, alimenta tu fe para que tu duda se muera de hambre. La duda es mucho más fuerte que nuestra fe. Tenemos que capturar la verdad, transformarnos. Porque al igual que con Jesús, al igual que con Lázaro, no hay resurrecciones silenciosas. Cuando Dios trae un avivamiento, hay mucha bulla, hay mucho ruido, hay mucho poder, hay mucha manifestación. Cuando la palabra se cree y se confiesa, suceden cosas maravillosas. La fe es vigorizada, trae restauración, milagros, sanidades. Pero la iglesia debe de buscar el rostro del Señor en oración. Debemos de acrecentar nuestro espíritu de adoración al Señor. Dile que está a tu lado, sin renovación hay defunción. O esperamos, oramos por un avivamiento, adoramos al Señor todos juntos, empezamos juntos a ser entrenados en mente, en corazón, con la palabra del Señor. O ya no hay sentido de seguir hacia adelante, de acuerdo al modelo bíblico. El enemigo opera en división. Tenga cuidado. Tenga cuidado con esas cosas feas. En sectores, en grupitos, en aislamiento.
Tenga cuidado. Vuelve a decir al que está a tu lado, esta iglesia no es un cajón de papas. Díselo, por favor. Ahora el otro respóndale, somos puré de papas. Aquí estamos unidos. Juan 8:31 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Bendita palabra del Señor. Amén.